Buen fin de semana para todos. ¿Cómo están? Espero que pasemos pues un fin de semana excelente. Bueno, hoy ya tenemos un tema muy importante en nuestro programa gerontológico sabatino, que tiene que ver con la creación de contenidos gerontológicos y ese edadismo que a veces no lo percibimos directamente, lo que le llamaremos el edadismo invisible. Pues bien, en este momento vamos a compartir pantalla para que podamos analizar juntos este tema. Ujú. Acá está se demorando un poquito. Ay, creo que ya estamos. Muy bien. Ahora sí ya estamos. Empezamos pues. Bien, muchos hoy podemos, mucho hemos escuchado de lo que se llama la creación de contenidos, ¿no? Un tema muy, digamos, muy amplio, porque ya desde que comenzamos a usar el Internet y con el despegue de las redes sociales se ha vuelto pues un tema de mucho interés, la famosa creación de contenidos. Pero ahora vamos a hablar específicamente de contenidos gerontológicos. ¿Cuáles son esos contenidos gerontológicos? ¿Cómo deberían ser expresados? ¿Cómo deberían ser publicados esos contenidos? ¿Qué características debería tener? Y también, lógicamente, procurar evitar lo que es el edadismo invisible. Porque si bien es cierto, hay un edadismo, se puede decir, brutal, abierto, directo, ¿no? Que discrimina abiertamente a las personas mayores, hay otro edadismo que no es tan visible y sin embargo se transparenta a través de las diversas expresiones que hacen las personas. Ahora vamos a ver, entonces, primero revisemos en sí qué es un creador de contenidos. Un creador de contenidos, que es la persona responsable de crear contenidos de valor, ¿no? Para diferentes canales de información, que puede ser escrito, visual, audiovisual, con su público, y en plataformas para las que generan contenido, puede ser páginas web, puede ser blogs, o simplemente a través de las redes sociales como Facebook, LinkedIn, X, ¿no? Y es importante que un creador de contenidos identifique, ¿no? Su nicho, hacia dónde va dirigido, ¿no? La audiencia, elegir las plataformas que debería utilizar y sobre todo crear contenido de calidad, ¿no? Que ese es el gran tema que tenemos que ver ahora y cuál va a ser ese contenido de calidad gerontológica, ¿no? Diseñar un plan de contenido, o sea, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos mostrar? ¿Hasta qué punto nosotros queremos avanzar en la información? ¿No es cierto? Entonces, promocionar ese contenido, interactuar con el público, ¿no? Tener esa capacidad para poder comunicarnos de manera asertiva, por ejemplo. Ahora veamos en el siguiente cuadro, ya más específicamente nos vamos a referir a creación de contenidos gerontológicos. ¿Cuál es el punto de partida para todo tipo de contenidos que sean adecuados, que sean precisos, que es lo que deberíamos hacer? Es la conceptualización, el tema más básico de todo. ¿Qué conceptos estamos llevando, ¿no? A expresar? ¿Qué concepto estamos expresando? Vamos en el caso específico, ¿no? De eh, qué cosa es el envejecimiento, quiénes son las personas mayores, y todos los conceptos básicos, fundamentales, que deberían ir justamente como punto de partida, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir que si alguien pregunta, pues, ¿a qué se refiere con las personas mayores? Pues en realidad, simple y llanamente, estamos hablando de personas que tienen más de 60 años, a pesar de que podemos decir que es tan diverso, tan heterogéneo, ¿no? El grupo de edad,
que resulta difícil tratar de, digamos, enfocarlo con una imagen, por ejemplo, ¿no? Porque no existe una persona mayor que podemos decir típica, ¿no? Acá no deberíamos tener estereotipos. Entonces, a partir de esta conceptualización, ¿no? Tenemos que tener también el lenguaje adecuado, es decir, la forma en que nos vamos a dirigir, ¿no? Ahora hay que recordar un tema muy importante. Hoy en día, las personas mayores en general, y no solamente los profesionales gerontológicos, les interesan estos temas. Ahora tenemos un público mucho más amplio y en el cual hay muchísimas personas mayores que se interesan en los temas justamente que estamos tratando, ¿no? Sobre ellos o sobre el proceso de envejecimiento. Y entonces ahí también nos genera la necesidad de emplear un lenguaje adecuado. Y el lenguaje adecuado significa también el lenguaje actual, el lenguaje que ya está, digamos, validado en unas asambleas internacionales y ya no podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje. Igualmente, cuando vamos por ejemplo, cuando nuestro contenido tiene imágenes, esas imágenes también tienen que ser muy cuidadosas. Ya debemos dejar de lado esos estereotipos, los típicos de la señora que salía con su chal y con su bastón, ese tipo de cosas ya no pueden seguir. ¿Me das cuenta? Eso no representa la imagen de la persona mayor, esa es una imagen ya edadista, incluso, o tal vez podríamos decir que es algo retrógrado, algo que pertenece a otra visión, a otra época, pero actualmente no podemos nosotros pretender ilustrar la imagen de una persona mayor de esa manera. Ahora, como decimos, es algo tan diverso, tan heterogéneo, que nos obliga incluso a usar diferentes tipos de imágenes. No hay una persona mayor característica que tú puedas decir, acá está la imagen clara. No, no se puede definir así. Entonces, en la selección de imágenes, si que tú vas a acompañar a tu contenido, es decir, por ejemplo, ustedes son gerontólogos, ustedes son psicólogos y les gusta compartir con el público y contribuir, ¿no?, a la cultura gerontológica. Para poder contribuir a esa cultura gerontológica, ustedes tienen que partir por los conceptos fundamentales, ¿no?, que unen los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿no es cierto? Usar el lenguaje adecuado, las imágenes también, y la selección de imágenes que podemos decir, podrías usar fotos, por ejemplo, ¿no? Y a veces las fotos son mejores, definitivamente las fotos son mejores, ¿no? Y de hecho, ahora, va a depender mucho del tema que se va a dar y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en la selección de imágenes también tiene que ver acá el tema que estás abordando, ¿no? Ahora, depende de qué es el tema que estás hablando de personas mayores vulnerables, con problemas de salud, estás hablando de personas mayores saludables, estás hablando sobre el proceso de envejecimiento, y tú sabes que el proceso de envejecimiento es algo extremadamente complejo, y lo hemos visto también con el doctor Marco Cubillo en la reciente conferencia, y hay mucho más que decir todavía sobre el tema de envejecimiento. Es complicado, no es un tema, es un tema muy amplio. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay muchas publicaciones que emplean algunas frases o lemas, ¿no? Diversos lemas en los que quieren caracterizar de alguna manera las bondades de llegar a ser una persona mayor, y en el cual pueden ser muy correctos, pero también podrían ser edadistas o podrían ser incluso idealizantes, y de eso también vamos a hablar. ¿Cuáles son las imágenes que son idealizantes y que no son adecuadas? Entonces, ¿cuál es el perfil comunicador gerontológico? Obviamente, toda persona que esté relacionado al tema
porque no necesariamente tiene que ser gerontólogo, puede ser psicólogo, puede ser médico, incluso un comunicador especializado en el tema, también puede ser. Entonces, es un tema muy amplio. Lo importante es la forma, cómo aplica los conceptos, cómo aplica las imágenes, los contenidos, ¿no? El valor de estos contenidos. Entonces, el perfil del comunicador de contenidos gerontológicos tiene que ser necesariamente una persona capacitada, una persona preparada ya para que conozca el tema, ¿no? Esto es importante. Ese es el perfil adecuado. Ahora, las personas mayores en la red e iniciativas. Claro, hay que decir, en pocos años se ha disparado, se puede decir, la cantidad de personas mayores que están en línea, que están en la red. Se ha multiplicado, ha crecido exponencialmente. Ahora, acá hay una cuestión. Antes, cuando había muy pocas personas mayores en el Facebook, había también se descuidaba mucho los términos que se utilizaban con las personas mayores, porque como que, ¿quién pensaba? Pues acá, ah, acá no hay en esto, acá solamente son profesionales y nosotros nos entendemos ya con esos términos anticuados, de ancianos, de personas de la tercera edad y cosas así. Ahora no podemos hacer eso. ¿Por qué? Primeramente porque el término personas mayores, por ejemplo, ya es un tema de Asamblea Internacional, reconocido. ¿No es cierto? Y si bien es cierto, todavía se usa el término adultos mayores, obviamente este término es mejor. ¿Por qué razón es mejor? Porque por la cuestión de la inclusión, ¿no? El tema de género, ¿no? Que se ha incluido ahí en el término. Y además, lo también destacable es el hecho de que está ante todo persona, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos importantes de este término más actual, ¿no? Personas mayores, definitivamente sí es un avance. Entonces, tenemos muchas personas que están en la red, que son personas mayores y que no van a querer tampoco ver publicaciones en que se les trata con términos que son inadecuados. Como por ejemplo, hay muchas publicaciones todavía que salen con los abuelitos, ¿no? Salen con los abuelitos, cuando no, que el concepto de abuelidad es una cuestión que no necesariamente tiene que ver con personas mayores. Puede haber un abuelo de 50 años y puede ser, y hay muchas personas mayores que ni siquiera tienen hijos, ¿cómo serán abuelos? Entonces, ese tipo de situaciones ya no se puede dar ya en las publicaciones de hoy en día, ya es inadmisible completamente. Entonces, salvo que tú estés hablando de él digamos, la calidad de abuelo, o sea, de ser abuelo. Entonces, pues, si tienen un día del abuelo, bueno, pueden celebrar el día del abuelo, pero no hay que confundir día del abuelo con día de las personas mayores. Ojo, ya entonces ahí también tenemos un tema. No deberíamos nunca utilizar abuelo o abuelitos o lo que fuere en una situación en la que no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Entonces, errores de edadismo inconsciente. ¿Cuál es el problema del edadismo inconsciente? Normalmente hemos hablado, hace un ratito hablamos de ese edadismo descarado, ¿no? En que simplemente se discrimina, no, que son unos viejos, que ya no están para estas cosas y cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay un edadismo inconsciente, a veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta que en realidad en algunas frases, en la manera como nos expresamos, se nos revela, ¿no? Inconscientemente el edadismo. Incluso cuando hacemos preguntas. Acá hay un tema bien importante porque yo hice una conferencia justamente sobre desestructurar el edadismo en el lenguaje. Una de las cuestiones muy complejas realmente, porque la mayoría de personas, cuando habla de personas mayores, hablan como si fueran un grupo homogéneo, ¿no? Como que los homogeneizan, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Decir, por ejemplo, hay preguntas que contienen afirmaciones. Ahora vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien de ustedes me pregunta y dice,
¿Por qué las personas mayores se caen? Puede que esta pregunta tiene una afirmación. Tú estás diciendo que al decir eso, tú estás diciendo que las personas mayores se caen. Entonces, como induciendo a decir que es una característica común en las personas, que las personas mayores se caen. ¿Te das cuenta? Cuando tal vez la pregunta más adecuada hubiera sido, ¿por qué podrías decir incluso que muchas personas, ¿no? Tienden a caerse, ¿no? O porque se caen. Claro, incluso hasta la forma en que preguntamos, ¿te das cuenta? ¿Por qué tendemos a generalizar? Ese es el problema. El edadismo se basa principalmente en la generalización. Hablo de las personas mayores como si fueran un bloque de personas, ¿no? Incluso hay edadismos que le llamamos los edadismos cariñosos. O sea, es decir, ay, mira, que los señores hay que ir, hay que cuidarlos, hay que tener cuidado con ellos, o sea, como ese sentimiento paternalista, ¿no? Que se da en esta situación. Yo creo que hay un cambio tremendo en lo que es hoy día el segmento de sociedad que se llama las personas mayores. Hay otra fortaleza, hay cambios que se van dando y que van, con mayor razón, van dejando de lado ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, que después creo que en algún momento vamos a tener que volver con eso del edadismo inconsciente, porque es un tema muy complejo. Una de las formas, por ejemplo, en que este edadismo inconsciente se da también, por ejemplo, cuando nosotros estamos dando a conocer productos o algo que tiene que estar relacionado con las personas mayores. Entonces agarras, levantas tu celular, ¿no? Tu celular y dices, miren, acá hay un celular que es perfecto para las personas mayores, ¿no? Allá. A ver, un ratito que están. Ya. Ajá, hay dos personas que quieren entrar. A ver, listo. Ujú. A ver, se me cerró la pantalla. Pues bien, ahorita lo retomamos. Ahorita retomamos porque tenemos que seguir adelante. Bien, entonces, perfil del comunicador. Esto ya hemos visto. Sí, muy bien. Adelante, te voy a dar el micro, Elda. Elda, Hola, buenas tardes. Elda, ¿cómo estás? ¿Qué Viendo que tal? no me permitió ingresar. Y pues que estaba la pantalla, tapaba todo, no me dejaba ver nada. Pero bueno, entonces estábamos justamente empezando con el tema, ¿no? De la creación de contenidos gerontológicos. Hemos estado definiendo quién viene a ser el creador de contenidos, que en general puede ser cualquier persona que tenga cierta preparación y conocimiento de la temática y que tenga un espacio en el cual pueda, ¿no? Realizarse a través de una plataforma y diseñar su plan de trabajo, ¿no? Y también hemos hablado de la creación de contenidos gerontológicos más específicamente con las características que debe tener, ¿no es cierto? La conceptualización adecuada, el lenguaje, una imagen adecuada, la selección de imágenes y las frases que la acompañan, ¿no? Los mensajes que se van dando a conocer. A ver, de este tema, ahora pasamos al tema del perfil comunicador gerontológico. Elda, ¿tu micrófono está bien? ¿Sí? Creo que sí, sí, lo tengo abierto Ah, ya. sí, sí, escuché, ya te escuché bien.
Bien, Ya. entonces ahorita estamos sobre esto. Vamos a centrarnos ahorita nuevamente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Perfil del comunicador de contenido gerontológico. Estamos hablando de que las personas que, digamos, que participan de esto, de lo que es comunicar contenidos gerontológicos, tienen que tener un determinado perfil. Ese determinado perfil tiene que ver con la necesidad de conocer, ¿no es cierto?, de saber del tema, y que de alguna manera lo estamos adelantando cuando hablamos de que es necesario tener los conceptos, el lenguaje adecuado. Las personas mayores en la red, y también indicando que hoy hay una presencia que se ha multiplicado, ¿no?, de las personas mayores en la red, y que ellos también están viendo lo que nosotros estamos publicando y también lo están leyendo. Entonces, ellos también van a poder juzgarnos también a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay errores también del edadismo inconsciente que tiene que ver con el hecho de que muchas veces nos estamos expresando como homogeneizando a las personas mayores, como si fueran un grupo similar de personas que siempre los generalizamos, ¿no? Entonces, a veces no lo hacemos, obviamente, con intención de discriminar ni nada por el estilo, sino simplemente porque en nuestra expresión y en nuestro lenguaje todavía quedan rezagos, pues, ¿te das cuenta? Entonces, ahí hay problemas, por ejemplo, de ser más específico. Cuando estamos hablando de personas mayores, ¿de qué personas mayores estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de personas mayores saludables, estamos hablando de personas mayores con ciertos problemas de discapacidad. Entonces, tenemos que especificar. Y esa falta de especificidad nos lleva a ver a este problema de la generalización y también expresar la heterogeneidad. Acá es muy importante la buena forma de expresar la heterogeneidad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, cuando puse un ejemplo hace un instante, ¿no?, de la pregunta que decía, eh, las personas mayores, ¿por qué las personas mayores se caen, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo cuando tú preguntas, afirmas, ¿no? Es decir, ¿por qué los muchachos son malcriados? Algo así. Entonces, cuando tú preguntas de esa forma, ya estás generalizando, ¿te das cuenta? Entonces, ya hay un prejuicio de por sí, que estás adelantando ya una respuesta. Por eso es que hasta la forma en la que tú preguntas, ¿no?, se refleja justamente el edadismo inconsciente. O sea, tú no te das cuenta que no tienes la plena conciencia de que de que las personas mayores son absolutamente distintas, y no puede haber una persona mayor típica a la que tú puedas agregar. A ver, ¿qué comentas, Elda? Elda. Sí, acá un momentito. Mi cámara quería prender, sí. Ah, Ya, ya estás, listo. Buenas tardes. ya estás en tu Buenas cámara ya. tardes, buenas tardes contigo, Luigi, también con todos los presentes. Ujú, Sí, en cuanto al perfil comunicador que estabas diciendo, gerontológico, ¿no? ujú, Bien, creo que la formación del profesional, no solamente ujú, del gerontólogo, sino la formación del profesional de la salud que tiene, que digamos esto, injerencia o trabaja con personas mayores, ujú, sí tiene que tener sí o sí el enfoque gerontológico para que de esta manera su atención realmente sea, digamos, de calidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, de que la, el profesional con formación gerontológica es el que va a, digamos, a su objetivo en el trabajo va a ser esto, velar por la calidad de vida de la persona mayor, ¿no? Y de darle un abordaje o una intervención que va a hacer que la persona mayor sea visto en toda su integridad, ¿no? De una manera ajá, holística, decimos, ¿no? ajá, eso. Y que esa formación dentro del perfil comunicador del gerontológico también debe estar también lo flexible,
¿no? Ahora que hablamos de Ujú, flexibilidad en estos ujú, tiempos, ¿no? De sí. responsabilidad también, ¿no? Y de compromiso, ¿no? Debemos hacer bastante, hacer uso de ese enfoque humanista también, ¿no? Ujú, Gerontológico, pero a la vez humanista, de salud, ujú, seas médico, enfermero, seas esto, no sé, cualquier otro profesional que esté claro. dentro de este trabajo con las personas, para las personas mayores y con personas mayores, debe tener un enfoque humanista, ¿no? Ujú, Eh, porque desde su desempeño profesional, el gerontólogo y todos los profesionales de salud, lo que vamos a hacer es brindar soluciones, ¿no? A los claro. problemas que nos puedan presentar, la diversidad de personas mayores que puedan llegar a, digamos, a nosotros para sus atención, ¿verdad? Puede ser en consultorio privado, puede ser en un hospital, puede ser en un centro esto de salud, puede ser también en un centro residencial de larga estadía, ¿no? Para Ujú, lo cual la práctica profesional que nosotros debemos dar es de calidad, de calidez, de humanismo, de equidad, ¿no? Y ujú. sobre todo con ese compromiso social y esa vocación de servicio que debemos tener. Mira, cuando estábamos entonces hablando también habían problemas, por ejemplo, cuando nos referíamos a las personas mayores como si fueran un bloque de personas, o sea, homogeneizando, ¿no? En lugar de darse cuenta de lo contrario, ¿no? Lo que existe es heterogeneidad pura, totalmente. Ahora, estos problemas de especificidad están, por ejemplo, cuando las personas hablan, ay, mira que este problema, que van a venir personas mayores y cosas así. Es decir, hay formas de expresión, ¿no? Ujú. Que denotan que una persona tiene los prejuicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú dices, hoy día van a venir a visitarnos personas mayores, entonces la persona, ay, va a venir personas mayores, cuidado, que de repente esto, de repente el otro, es decir, ya estamos presumiendo, ¿no? Que las personas que van a venir tienen una determinada característica, ¿no es cierto? Pero no estamos expresando la heterogeneidad, la diversidad. Personas mayores, puedes preguntar en todo caso, ¿no? De qué personas mayores son, de dónde vienen, cuál es su condición, preguntar, muy bien. Pero tú no puedes asumir que vas a encontrar que unas personas mayores la vas a tratar de una forma de la que tú crees, ¿no? Eso es improvisar. Ahora, el tema de la idealización también es otro tema importante dentro de lo que es perfil del comunicador gerontológico. El comunicador gerontológico que trabaja con calidad tiene que evitar tanto el edadismo del que hemos hablado ya a nivel consciente e inconsciente, es decir, cuando uno no se da cuenta que está siendo edadista, ¿no es cierto? Pero también hay la parte contraria, la idealización, que la vez pasada hemos estado conversando también con Elda, es justamente cuando no, por querer no ser idealistas, nos vamos al otro extremo, ¿no es cierto? Ya, querer, entonces, y decimos cosas maravillosas, las personas mayores son maravillosas y cosas así, como pusimos los Empezamos a ejemplos, idealizar. ¿te acuerdas? El Empezamos a martes, el martes idealizar. pasado, ¿te acuerdas? Claro. Aquí Sí. no se trata de que tú puedas calificar a las personas en grupo, acá no, acá es diversidad, y por lo tanto hay personas mayores de todo tipo, como lo hay en todos los grupos de edad, como hay en los Sí, jóvenes, en mira, los Luigi, jóvenes. y en realidad, querramos o no reconocerlo, Sí, en muchos profesionales existe ese gran error, ¿no? El de sí, generalizar. sí, sí, muy En el frecuente. Congreso también nos hablaron sobre esto, la generalización que hacen y muchas veces desconocen de la heterogeneidad que existe en este grupo etario, Sí. ¿no? Sabemos que el edadismo en nuestra sociedad, ¿no? Está Ujú, muy presente. Estamos tratando realmente de erradicarlo, pero sigue presente, ¿no? En nuestros ujú. discursos, cuando seguimos usando términos que sabemos que tienen connotación negativa Y lo siguen y usando. lo siguen Sí, usando, o ¿no? eso, Así y que, también eso de entonces, decir, o como que se apropian. Por ejemplo, dice, mis adultos mayores, nuestros adultos mayores. O sea, siempre hay esa cuestión paternalista,
¿no? En ese tipo de frases. Eso Claro, yo lo lo... correcto es decir las personas mayores, ¿no? Claro, o sea, No es mío, como digo, no es mío, no es tuyo, no es nuestro. nada, ¿no? Con Y respeto además, de dirigirnos a la claro, persona mayor, ¿no? Con entonces, respeto, con educación, como debe ser. Y la discriminación por razón de edad también puede ujú. adoptar, como sabemos, muchísimas formas. Como decías tú, esa forma invisible, Sí, de repente sí, inconsciente que usamos también hasta para cariñosa todavía, hasta donde, cariñosa, no, donde no, o sea, sí, lo cubrimos sí, con cariño realmente cuando es sí, edadismo lo que estamos sí, haciendo, un exactamente. edadismo simple, ¿no? Entonces, muchas veces en esos comentarios, ¿no? Sobre la limitación física, sobre la limitación psicológica, que Sí, se relaciona siempre con la edad, ¿no? sí, Esa actitud, como decías tú, el de apropiarnos, la actitud de infantilizar o de ser muy paternalista con la persona mayor, incluso ujú. es denigrante para la persona mayor. Sí, claro que sí, Y sobre por todo, supuesto. cuando la persona mayor desconoce sus derechos, desconoce cómo debe ser realmente tratado con respeto, de repente él no lo va a sentir, pero la persona que ya está informada, la persona que ya tiene Va a esto, protestar, ajá, y lo va a poner en su sabe sobre sitio. sus derechos, por supuesto que la persona mayor no va a permitir ser tratada de ninguna manera con, Claro que sí, digamos, con ese tipo claro. ¿cómo se puede decir?, de tratos, ¿no? Ujú. Entonces, es importante, ¿no? Saber y educar a la persona mayor también en esto, ¿no? Muchas veces este edadismo también surge porque decíamos, cuando le ven a la persona mayor generalizada, ¿no? En manera Sí, general, las personas mayores son débiles, las personas mayores son esto, ¿cómo se puede decir? Improductivos. Entonces, a todos prejuicios, los claro. colocan en un solo saco. Entonces Así es, dicen, todas las prejuicios. personas mayores, ¿no? Son, por decir, sufren de demencia. Todas las personas mayores se caen. Todas las personas mayores ya no soy esto, ¿cómo te puedo decir? Ya no toman decisiones, ¿no? Hasta le quitan la autonomía también, ¿no? Hasta le Entonces, quitan la autonomía. eso de considerar a la persona mayor que prácticamente ya a partir de los 60 te vuelves dependiente, vulnerable, ya Ujú. esto también es una forma de edadismo, ¿no? Entonces Claro. sabemos que estos estereotipos, ¿qué va a pasar con esto? Que la persona mayor va a empezar a sentir miedo a envejecer. Ahí ya va a aparecer la gerontofobia, ¿no? Ajá. Ese Aquí temor que la no, no quiero idealización. envejecer, porque envejecer es terrible, no me van a tratar mal. Sí. Mira cómo le tratan a este señor ahora que es Ujú. jubilado y ahora que ya no trae el dinero de antes, ahora que gana menos. Mira cómo lo. Entonces, no vale llegar a viejo, no vale llegar a vieja. Es la expresión que lo dicen, ¿no? Es clase, claro, esa es la Entonces, expresión. entonces, Sí, eh, entonces ya empiezan a tener la gerontofobia, ¿no? El sí. rechazo a su propio envejecimiento. Ahora, ¿qué cosa es lo malo? Y también decir acá también sobre el tema de la idealización. Uno de los problemas también dentro de la comunicación gerontológica es la idealización. Es muy común. Hoy en día se hablan cosas maravillosas a veces de las personas mayores y la verdad es que muchas cosas son positivas, son motivadoras, pero también hay otras que ya exceden ya. Es decir, nos están transfigurando una realidad, nos están dando una realidad que no es. ¿Te das cuenta? El problema de idealizar es de que nos aleja de las soluciones reales, ¿no es cierto? De las soluciones que realmente pueden implicar problemáticas también. Entonces, al idealizar a la persona, que estamos quitándole todos los gastos, digamos, todas las cosas que aparentemente son negativas para indicar de que, imagínate, los estamos encumbrando, pero de una manera totalmente inadecuada. O sea, es decir, no podemos nosotros tener planes de trabajo serio sobre las personas mayores sobre una base de idealización. No, al contrario, tenemos que ser muy realistas, tenemos que mostrar lo que es correcto. Y entonces cuando yo veo, a veces en las redes sociales, un excesivo uso de personas mayores con características extraordinarias. No me parece, por supuesto, malo, por supuesto, a mí me parece bien que hay que mostrar personas mayores extraordinarias. Yo digo que sí, pero cuando esto ya se desbalanza, se produce un desbalance, es decir, un exceso, ya comenzamos a oscurecer prácticamente al grupo, a las personas mayores en grupo, porque en realidad al final de cuentas no vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, al poblador común de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región, ¿no?
Entonces, y por modelos ideales, ¿no? Cuando son personas mayores que, claro, pueden merecer nuestro aplauso, nuestra admiración, pero no podemos centrar toda la comunicación, todos estos contenidos solamente en este tipo de personas. Yo creo que también es bueno resaltar, por ejemplo, el líder comunal, ¿no? El señor del barrio que a veces da consejos a los demás. Hay tantas personas que nosotros podríamos ensalzar también, pero sin llegar a idealizar, ¿te das cuenta? Sino algo muy concreto. Entonces, la idealización, Algo real, mejor dicho. claro. Eh, Entonces, claro, porque es cierto que existen personas mayores con capacidades es extraordinarias, cierto, hay personas, pero, son excepciones que existen también. claro, pero Sí, como dices tú, es bueno que dignifiquemos el envejecimiento, dignifiquemos claro, la vejez de las personas mayores, pero sin ir a ujú, los extremos, ¿no? claro, o Porque sea, vamos a crear de repente ídolos de barro, ¿no? Porque claro, no, también, tenemos que aceptar que hay de las dos partes, ¿no? Personas mayores independientes, autónomas, ujú, sin patologías o con patologías, pero que están bajo un tratamiento adecuado. Y tenemos que aceptar también que hay el otro grupo de personas que son dependientes, ¿no? ujú, Y que tienen de claro, repente ya pérdida de autonomía, sufren de alguna patología que los va a ir de repente deteriorando. O sea, hay que ver las dos partes. Dentro de así eso es, también, como decíamos, las personas excepcionales, ¿no? claro, Sin quitar el valor ni tampoco claro, reconocer que hay personas mayores que se siguen desarrollando, ujú, que se siguen vinculando socialmente, vinculando claro, familiarmente, ujú, participando, siguen reinsertándose de repente a la sociedad si es que en algún momento han decidido después de la jubilación retirarse, aislarse un poco, pero nuevamente se están reinsertando. Las personas mayores mismas están empezando a promoverse también. De igual manera también se está promoviendo dentro de los sitios a donde van, ya sabemos, ujú, nuevos aprendizajes, ¿no? Y los que tienen también para seguir desarrollando, no solamente aprendiendo, sino también, ¿por qué no enseñando, ¿no? Todo esto lo claro, que va a claro que hacer, va sí. a garantizarle esa Ujú. mejor calidad de vida precisamente y envejecer en mejores condiciones en esta etapa de vejez. Cuando una publicación tiene valor gerontológico, acá vamos a ver este tema. ¿Qué distingue una publicación que implica a personas mayores de valor gerontológico o no? Acá, obviamente, acá está el quid, o sea, el asunto principal de la publicación, ¿no? Del contenido. Es decir, cuando, por ejemplo, si hay una información o una noticia que indica que una persona mayor ha sido robada o ha sido atropellada, como muchas veces lamentablemente en eso se basan así es como aparecen en los noticieros de televisión, ¿no? No sé, porque yo ya no veo televisión, pero la verdad es que así era lo común, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que aparezcan personas mayores en una publicación, de por sí tiene que ser algo gerontológico, no, no puede no tener valor gerontológico. Puede ser un hecho trágico, penoso, como lo que le puede ocurrir a cualquier persona, a una persona joven, a una persona de mediana edad, pero no es una publicación que podemos decir que tiene valor gerontológico, salvo que, por ejemplo, en el hecho hay una contextualización, ¿no es cierto? Hay una contextualización que te va indicando algo más que eso. O sea que este hecho puede darse de repente, quién sabe, para llamar la atención sobre la forma como deberíamos tratar a las personas mayores, por ejemplo, que están en una situación de emergencia. Es decir, ya eso depende también del comunicador, ¿no es cierto? De que, de que este hecho, de que a una persona la atropellen o que le ocurra algo, lo convierta también en un motivo de reflexión. Entonces lo contextualizas y entonces ahí sí tiene valor la publicación, ¿ves? Pero no es cuestión de que porque apareció una persona mayor ya eso es un tema gerontológico, no necesariamente, al menos de este punto. Ahora, los términos que se usan actualmente para denominar a personas mayores lo quiero aclarar porque hay personas incluso que me han dicho que son eufemismos. No son eufemismos. Eufemismos es una categoría que se aplica
a términos vergonzantes, ¿no? Algo así, que uno no debería decir y por tanto, pero en este caso no es un término vergonzante. Entonces son simplemente términos correctos, nada más que ya han sido aprobados por unas asambleas internacionales. Y estos cambios tienen la base en el desarrollo de la sociedad. A medida que las sociedades van evolucionando, van cambiando también, los grupos de edad se van transformando también con el desarrollo de la sociedad. Y en ese cambio que experimentan los grupos de edad, obviamente se crean nuevas realidades y esa nueva realidad genera los términos nuevos, que tenemos que entenderlos, aceptarlos. ¿Qué opinas tú sobre eso, Elda? Mira, continuamos con el edadismo, ¿verdad? En realidad, para combatir el edadismo debemos buscar diversas formas, diversas maneras, ¿no? Como en primer lugar, ¿no? Si detectamos el edadismo en los demás, y para empezar en nosotros mismos, ¿eh? Si detectamos el edadismo en nosotros mismos, ¿no? Está en nuestras manos el corregir eso, ¿no? Porque al detectar que nosotros también estamos haciendo uso de edadismo en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, en nuestro actuar, debemos de cambiar esas ideas, debemos de cambiar esos pensamientos, debemos cambiar nuestras acciones, ¿no? Y tratar también de cambiar nuestro sentir, mucho más si ahora tenemos el conocimiento de qué significa el proceso de envejecimiento, qué significa la etapa de vejez y qué significa ser persona mayor, ¿no? Entonces, también al hacer esto, ¿qué hacemos? Estamos analizando nuestras acciones, ¿verdad? Porque estamos viendo si nuestras palabras, si nuestros términos que estamos usando realmente son los correctos, son los adecuados, o estamos también discriminando nosotros Claro. desde donde estamos dando nuestro discurso, desde donde nosotros también estamos dando un contenido a la persona mayor. Entonces, es Ajá. importante que nosotros tomemos primero nuestra autoevaluación, ¿no? Y de igual manera también indicar a la persona mayor eh, que también no se autosabotee, no haga el autoedadismo, porque la persona mayor también con todos los pensamientos, con todos, digamos, los conceptos que ha escuchado del envejecimiento y de la vejez y de las personas mayores, la misma persona mayor se lo creyó y piensa también que lo que le dicen, digamos, no lo ofende, que lo que dicen no es edadismo, que lo que dicen de la persona mayor no es una falta de respeto, ni es una falta de sus derechos. Entonces es importante que la persona mayor también, donde sea que esté, ¿no? En sus centros, sean educados también en digamos en este tema, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder corregir y vamos a poder seguir combatiendo el edadismo. Si lo detectamos, lo vamos a poder seguir combatiendo. Sobre todo Así es. empezando por nosotros mismos y por las mismas, nosotras, las personas mayores también. Y como profesionales también. Sí, pues, porque el edadismo, así como también el racismo y el El sexismo racismo y el sexismo son forma de discriminación, sí, es una forma de es discriminación. una forma de Entonces, discriminación que ocurre en el ahora, por día a eso, día. ahora cuando hay que tener claro, entonces, el perfil, como vamos analizando, ¿no? Para toda persona que tiene ciertos conocimientos, porque obviamente si no tienes conocimientos sobre temas gerontológicos, muy difícil vas a poder ser un creador de contenidos gerontológicos acertados, ¿no? Porque por eso es que es importante lo que hemos estado diciendo anteriormente. Uno de los temas importantes es no generalizar con respecto a las personas mayores, ni generalizar ni a favor ni en contra. Simplemente tenemos que decir lo que es correcto, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que comprender el tema del envejecimiento de una manera holística, en todas sus consecuencias, ¿no es cierto? Todo En lo que realidad, implica. el edadismo realmente es un problema a nivel mundial. Sí, Ocurre en todos los países, en todas partes del mundo. pero hay que Entonces, combatirlo. y para combatir este edadismo también hay que tomar en cuenta también, hay que tener en cuenta que la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, también de igual manera ha iniciado ya, ¿no? Hace un tiempo atrás una campaña a nivel global para sensibilizar precisamente a la sociedad. Y nosotros también desde esta ventana abierta, que es la Central Gerontológica Internacional, también estamos tratando de sensibilizar, de concientizar a la sociedad
a las mismas Sí, personas mayores, a los por mismos eso, profesionales, a los mismos, digamos, a las mismas personas, la personal asistencial de salud, ¿no? Para conocer sobre el concepto de edadismo y para ujú, erradicar precisamente ese edadismo y que no se siga familiarizando ni se siga quedando dentro de sí, nosotros, ¿no? claro. Ahora hay que decir, por ejemplo, por eso, los errores, por eso digo, los errores tienen consecuencias. Las consecuencias de una mala comunicación, de un mal contenido gerontológico, es que esto, como ustedes saben que las redes sociales se multiplican por miles de personas, pueden ver esa publicación. Y si nosotros estamos dando malos contenidos, esos contenidos van a contribuir justamente en eso. Por eso es que es importante acá, lo primero que digo acá, no hay que improvisar. Primer punto, uno tiene que organizar lo que hace, los contenidos que uno tiene que hacerlo organizado. No podemos simplemente se nos ocurrió, escribimos cualquier cosa, ya, y le ponemos la foto. No, acá tenemos que trabajar con mucha seriedad. Y mira, Luis, Primeramente, sí, ujú, sí, y mira, tú estás diciendo del contenido, pero también es el lenguaje, ya lo mencionaste también, el lenguaje es claro, muy pero importante, porque ese el lenguaje lenguaje, es lo que acaba haciendo creer, ¿no? A la persona claro, que sí es cierto lo que están diciendo, ¿no? Entonces, claro. debemos evitar también un lenguaje, digamos, discriminatorio, estereotipado. Ese lenguaje ¿cómo te puedo decir esto? Que cataloga a la persona y al proceso de envejecimiento, a la vejez, ¿no? De una manera, digamos, que lo inutiliza, ¿no? Que entonces hace ver Ujú, que es lo peor que le puede pasar al ser humano llegado a esa etapa. Entonces, ujú. debemos de corregir nuestro lenguaje, ¿no? Impulsar, Y de dice, esa manera vamos a conseguir que las mismas personas mayores, ¿no? Realmente se sientan incluidas dentro de la sociedad, se sientan respetadas, empoderadas, que estén empoderadas. que sigan Impulsar, manteniendo su sí. rol protagónico en la sociedad y dentro de la familia también. Por eso vamos a decir también, hay que impulsar cultura. ¿Cuál es el rol principalmente? Estamos impulsando cultura gerontológica cuando hacemos bien las cosas. Y Así esto es. requiere conocimiento, ¿no? Y también ciertas habilidades comunicadoras, ¿por qué no? Entonces, la habilidad que tenemos para manejar ese lenguaje adecuado, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y que es capaz de poder ser comprendido tanto como para profesionales como también los no profesionales. Es decir, nosotros tenemos que manejar, ¿no? Los lenguajes adecuados. Entonces, tales conocimientos y habilidades implican también un compromiso. O sea, Luigi, y o sea, hoy en día que estamos hablando también sobre la era digital, también existe el edadismo digital, ¿no? claro, Esa idea, hay esa muchas idea que creencias todavía. ajá, y eh, que está muy arraigada el envejecimiento negativo, ¿no? Entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, la nueva tecnología, así como sirve también para hacer cosas positivas, También también hay las otras, claro. sirven a veces para hacer estas discriminaciones y prejuicios contra la persona mayor, cosa que Es también debemos como, mira, por ejemplo, hay tratar de un corregir. tema, hay uno que es, acá hay un cartelito, un flyer que sale, que siempre se ve en las redes sociales, ese que dice, déjalo que hable, déjalo que Como se si le estarían exprese. dando O permiso, sea, como si le estarían dando sí, permiso. eso, como que tú le estás dando permiso a la persona. ¿Has visto ese? Sí, Es desastroso, es lo peor que puede haber. Y lo peor de todo es que he visto que miles de personas le ponen me gusta a ese tipo de publicaciones, que es aberrante realmente, porque pone a las personas mayores en una situación totalmente de dependencia, o sea, ¿no? Como si como, fueran, que uno tiene que ser pobre, como diciendo, pobrecito, déjalo que hable, déjalo que se exprese. Es increíble realmente. Y eso es una de las cúspides del edadismo ya. Ahora, mira, acá voy a decir una cosa también. Nosotros también tenemos que tener claro algo. Nosotros tenemos que tener un compromiso con la verdad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no podemos engañar a la gente ni con exageraciones, que decir cosas
imposibles, o no digamos imposibles, pero, pero siempre cosas que como que queremos que endulzar la realidad, cuando a veces no, a veces hay cosas que tenemos que criticar, hay cosas críticas, hay cosas negativas también que tenemos que decir, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que ser intelectualmente honestos, es decir, no buscar simplemente el acomodo, el quedar bien, no, hay que decir lo que es justo, porque nosotros no somos, acá hay un tema que es importante, nosotros no somos coaching de motivación, nosotros no somos de coaching de motivación, nosotros somos, se puede decir, gerontológicos, o sea, gerontólogo o comunicador gerontológico u otras especialidades, pero no es tienes que entender que esto no significa que ser honestamente intelectual significa que tienes que tener ese compromiso con la cosa que es real. Tú no puedes pintar las cosas así como edulcoradas, ¿no? Una cosa que no es. Porque ahí te estás yendo por el otro. Supuestamente, esta persona quiere ser antiidealista, ¿no? Y se pasa a la exageración de la idealización. Y eso no podemos tampoco aceptar. Ahora, por ejemplo, acá, en la parte de acá, elementos negativos en contenidos. Acá dice, uno de los elementos negativos en contenidos son frases repetidas y anticuadas, que ya todo el mundo usa, ¿no? Que no corresponden tampoco en muchos casos, o ya están desfasadas, o sea, ya son de otra época, ¿no? Que no corresponden al desarrollo actual de la gerontología y su visión. Yo puse, bueno, en este caso, a mí ya no me gusta esta frase de la vida, dale vida a los años. Te voy a decir por qué no me gusta, porque yo creo que en esta etapa en la que estamos ahorita, yo creo que todos entienden que cuando se está refiriendo a los años, se está refiriendo a la vejez, ¿no? O si se está refiriendo a la vejez o a la mayoría de edad, como lo quieras llamar, pero decir que le voy a dar, o sea, le vas a dar vida a los años, es como si tú dijeras, eh, los años no son vida, entonces hay que darle, o sea, como que sí, que ya te estás yendo ya, que te estás yendo ya de la vida, entonces tú vas a darle vida a los años, o sea, esa es una cuestión. Yo creo que ya con el tiempo, algunos contenidos y algunas frases ya comienzan a ser muy repetitivas y ya no tienen efecto tampoco ante la gente, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya hay que tratar de ser un poco más creativo y ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, idealización. La idealización, por ejemplo, es un elemento negativo en los contenidos gerontológicos. ¿Por qué? Porque te aleja de la realidad. Y nosotros necesitamos también conocer la realidad, conocer las cosas que son. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos enfrentar esas situaciones también, cuando no todo es color de rosa y tenemos también que mostrar el lado oscuro, ¿no? Y es necesario. Y también el tema cómo desestructurar el dadaísmo del lenguaje. Ya como eso creo que lo adelanté un poquito cuando me referí, había que ser muy específico cuando repetimos, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de algo, tiene que ser algo muy específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diversidad, de heterogeneidad. Entonces debemos comenzar cuando hablamos de personas mayores, tenemos que puntualizar de qué personas mayores estamos hablando, ¿no? Porque hay muy pocas cosas que se pueden generalizar realmente. Por ejemplo, si vamos a decir, si tú quieres que generalizar algo con las personas mayores, tú podrías decir, pues, todas las personas mayores tienen derechos. Ahí está. Esa es una generalización, pero positiva, por decirlo así, ¿no? Sí, Claro, esa es una generalización positiva. Es decir, todos tienen derechos. Todas las personas mayores son personas y tienen derechos. Entonces, eso sí. Pero entonces tú tienes que discernir bien eso. Entonces, como desestructurar el idealismo en el lenguaje, puse el ejemplo de las preguntas, ¿no? De esas preguntas que tienen una afirmación, ¿no? Como la que dije de que las personas mayores se caen. Cuando la pregunta correcta, si hubiera acá, por ejemplo, un médico y tuviera que preguntarle algo sobre las caídas en las personas mayores, yo tendría que decirle por qué hay personas mayores que tienden a caerse.
Esa sería la forma de preguntar adecuada. ¿Te das cuenta? Por Ahí sí. supuesto, Claro, esa especificando, es la ¿no? manera de preguntar. Pues si yo le pregunto de arranque, ¿por qué las personas mayores se caen? Estás haciendo ya una afirmación. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también es importante. Por eso es que donde más difícil resulta combatir el edadismo es en el lenguaje. En el lenguaje se atrinchera ahí el edadismo. Bien, bravo, sacarlo. ¿Ya? Completamente. Sacarlo del lenguaje es difícil, esto es un trabajo. Y después, tener creatividad basándose en el desarrollo actual de la gerontología. Si quieres ser un buen creador de contenidos gerontológicos, tienes que ser creativo también, pero tienes que basarte en el desarrollo actual de la gerontología, es decir, la actualización, es decir, cómo hoy son las personas mayores, cómo han cambiado, cómo las cosas, cómo son ahora también. Entonces, tener creatividad, pero basándose en el desarrollo actual que ha tenido la ciencia, porque la gerontología es ciencia, pero a veces la gente la maltrata como si fuera cualquier cosa. Y yo creo que hay que respetar el lenguaje de la gerontología. Yo creo que tenemos un lenguaje correcto que debemos conservar. Eso me parece muy importante. A ver, entonces esto fue lo último de las presentaciones, y seguimos hablando los últimos minutos del... Sí, Luigi, Sí, nada más sí. acotar pues, sobre el Eh, concepto claro, gerontológico que tú decías, ¿no? claro. Sabemos que son esas ideas que nosotros comunicamos, ¿no? Son esos temas académicos, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y de información verídica. Por eso hay que Ujú, tener cuidado en el contenido que nosotros vamos a brindar, ¿verdad? ujú, Eh, digamos que todo contenido que nosotros podamos difundir, ¿no? ujú, Debe ser realmente con verdad, con ujú. seriedad, Así con es. responsabilidad y con fundamento, ¿no? Exacto, Sin exacto. extralimitarnos Sí. y no llegar a la idealización, como estábamos mencionando el día de hoy. Claro, porque la idealización causa tantos problemas como el edadismo. ¿Por qué? Porque te lleva a una realidad, a algo que es irreal y que por lo tanto no hace que nosotros podamos encontrar soluciones reales para los problemas realmente. ¿Por qué? Porque estamos ocultando en realidad. Cuando nos volvemos muy idealizadores, ahora también le llaman romantización, ¿no? He escuchado que le llaman así. Bueno, También hablan de romantización. entonces llega el momento en que ya perdemos de alguna forma el enfoque real que tenemos que tener para poder afrontar también las dificultades. Entonces, por lo tanto, eh, no deberíamos ser entre los que son contenidos gerontológicos, siempre los conceptos son lo principal. Los conceptos lo principal. Segundo, el uso del lenguaje adecuado que tiene que acompañar a los conceptos y cuando queremos utilizar imágenes, que esas imágenes sean, Imagen. sean imágenes reales de preferencia, que sean... Yo me inclino por las fotos, en realidad, ¿no? Una foto de un poblador, por ejemplo, si esta publicación viene de un determinado país, de repente un poblador de ese país, ¿no? De esa región, alguien que de repente no será famoso como un artista de cine, pero que es una persona interesante e importante dentro de su comunidad. ¿Y por qué no resaltar a esas personas también, no? Por Entonces, supuesto. ¿y por qué razón solamente tenemos que ver gente en paracaídas que está haciendo cosas increíbles cuando está, como yo le digo, está muy bien? No digo que esté mal, sino que tenemos que tener equilibrio, ¿no? Tenemos que tener equilibrio en lo que nosotros comunicamos. Entonces, es decir, tenemos que eh, mostrar todo, tanto las cosas maravillosas como las que no lo son, porque eso nos ayuda justamente a que nuestro trabajo esté bien orientado, ¿no es cierto? ¿No te parece, Elda? Sí, Así, sí, ya como estamos para terminar, ya aquí para sí, concluir, Luigi, ¿no? sí, sí, y Entonces, para todo lo que tratamos, estamos, invitarles al programa que viene. tenemos unos grandes retos, Sí, realmente. ujú, En nuestra cancha están estos grandes retos.
tanto en las diversas áreas sociales, ¿no? Sobre Ujú. todo en salud, en el área cultural, que ahora hablamos de cultura gerontológica, en el área educacional, porque también educamos aquí, ¿no? Sí, pues. Entonces, todos estos desafíos, ¿no? Que nos da este proceso de envejecimiento, la etapa de vejez, las personas mayores, ¿no? Realmente no debe ser vista siempre lo ven desde la manera, nada, desde la forma, como te puedo decir, Ujú, cualitativa. Entonces, hay ujú, que dejar de ver solamente de manera cualitativa, también hay que verlo de manera cuantitativa, ¿no? ujú, No cuantitativa, siempre dan la mirada cuantitativa, estoy haciendo al revés. Más bien ujú, debe ser cualitativa, ¿no? ujú. Ver Claro, cualitativa, sí. las potencialidades que tiene la persona mayor para desarrollar, ¿no? Y mirar de esa forma el mejoramiento de la calidad de vida de la persona mayor, ¿no? Así que, sobre todo, hoy día veo personas mayores hoy en el programa, me da mucha alegría, los saludo Mm. muy contenta de tenerlos aquí y que ojalá sigan viniendo a las, digamos, Ya. a los martes Oh, gerontológicos, a los sábados, ¿no? también el martes Gerontológicos, también tenemos programa. Sí, entonces participando. justamente para ya invitarlos a los siguientes eventos que tenemos, ¿no? Y que sigan El difundiendo también día, sí. porque Bueno, aquí el martes tenemos nuestro programa a las 6:45 de la tarde. También vamos a estar Elda y yo en el programa, vamos a tocar otro tema que ya lo vamos a publicar. Y el día 30, el día viernes 30, tenemos abordaje geriátrico del síndrome de dismovilidad en la persona mayor. Ese es un tema que lo vamos a realizar con la coordinación de salud, ¿no? Después también queremos destacar que la primera actividad académica de la red internacional número 1 se va a realizar el sábado 21 de septiembre desde las 10 de la mañana. Va a ser una jornada muy importante con profesionales de varios países, profesionales de Argentina, va a estar de México, de Perú, de varios países de Sudamérica y profesionales muy importantes, de México también. Y va a ser un gran evento que va a empezar desde temprano. Vamos a tener una jornada muy interesante, similar tal vez como un pequeño congreso, como el congreso que tuvimos, ¿no? hace poco. Hace poco que tuvimos un congreso de 3 días y, y bueno, después de esto ya seguimos pues con la participación de Vanguardia Gerontológica, la unidad. Entonces a todos amigos, los invitamos a que también, si desean ustedes, se unan a la red internacional de la Central Gerontológica Internacional. Todos están bienvenidos y estamos con los brazos abiertos para que todos los amigos de todo el continente, incluso ya de Europa, también están comenzando ya a unirse también a la red internacional. Incluso ya tenemos hoy día participantes de 20 países, ¿no? Incluyendo algunos países europeos como Italia, España, Portugal, y ya también hay una gerontóloga alemana también que se ha unido también con nosotros. Qué Entonces bueno. sí, entonces Vamos ahora sumando, sumando. sí, nos despedimos entonces hasta el próximo programa del martes y mañana les estaremos informando el tema que vamos a tratar. Hasta pronto, entonces, con todos. Un abrazo fraterno para todos.